Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Lo pesado y es liviano y es por ti. Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Buenas tardes, amada audiencia, que el Señor les bendiga. Una tarde más soleada, extraordinaria. Mi nombre es Charles Montoya y esto es una transmisión en vivo de Semilla de Mostaza. Bienvenidos. Por favor. Oremos. Querido Señor que estás en gloria, gracias porque tu presencia es una realidad en nuestro medio. Gracias por todas las familias representadas en esta congregación, Semilla de Mostaza. Gracias por cada adorador y cada adoradora que está representada en esta transmisión. Gracias por los hogares reunidos, por los padres, por las madres, por los hijos, por los niños, por los ancianos y los adolescentes. Esta tarde calurosa bendecimos el nombre santo del Dios temible de Abraham, de Isaac y de Jacob. A tu nombre sea toda la gloria. A tu nombre sea toda la alabanza y toda la adoración. Iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título del mensaje esta tarde podría ser una segunda parte de la que comenzamos ayer, pero esta tarde quiero subrayar el mensaje ¿A dónde me escapo? Título del mensaje: ¿A dónde me escapo? Según mis anotaciones, mis apuntes durante esta cuarentena, poco después del exilio que generó Edom, el imperio romano, cuando regresó Israel, dijo que nunca más sería exiliado. Hubo 2 grandes exilios, pero nunca más volverá a suceder. Hay unas cuentas pendientes, unas cuentas finales con Edom, Italia, Roma, los países periféricos, los líderes del mundo occidental, los incircuncisos, pues los circuncidados, aparte del pueblo de Israel, son los ismaelitas, los musulmanes, el norte, pueblos que son herederos de Roma, del imperio romano. También hablamos acerca de la iglesia y de un título, de un tema, permítelo ahora. Estuvimos viendo el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 7, y dijimos
que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La situación, dijo la ministra de Alemania, es tan complicada y es el mayor desafío al que se ha enfrentado Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Angela Merkel, canciller federal del país. Alemania fue el epicentro de la Segunda Guerra Mundial y dijo que es el mayor desafío que han enfrentado en los últimos años. Estoy hablando del coronavirus. 75 años, nada se parece a eso. Italia, más muertos que en Chile. Italia es más pequeña que China, exactamente China. Ya no saben dónde colocar a sus muertos. Es una tragedia inimaginable. Escasez de recursos, la mortalidad terrible, y ya no sabemos dónde colocar a aquellos que están falleciendo. Le damos una bienvenida al canto de los pájaros esta tarde. Utilizamos iglesias, utilizamos albergues improvisados para tener a los muertos. También estábamos hablando de que se estaba desplomando, que había un colapso, una caída total del sistema. Es peor que cualquier pesadilla, y que Dios se apiade del mundo. Italia, Alemania, que se jactaban de sus buenos servicios médicos, colapsaron. Inglaterra, incluso Israel, tomaron medidas extremas y desesperadas. El desplome de Edom en la época premesiánica. Hasta la fecha, parte del mundo fue súbdito del reino de Edom. Cuando caiga Edom, empezará principios de dolores. Estábamos hablando que Edom era Italia, Roma, principios de dolores, y que surgirá el anticristo para tomar la hegemonía del mundo, incluyendo a Israel. Estábamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un linaje escogido, un real sacerdocio, que este linaje con características muy especiales, incluso o incluyéndonos en la simiente de Abraham. Hablamos de Génesis capítulo 17, versículo 10, 11 y 12, y Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Decíamos, o mejor la Biblia dice, pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión, decíamos, es la del corazón. Estuvimos viendo también, quisiera subrayar estos versículos de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, la destrucción del mundo, la gran caída de Edom. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y estamos exactamente en eso, la destrucción del mundo, la gran caída de Edom. El anticristo viene. El versículo 23 dice la palabra del Señor: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vuelvo a repetírselo: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, dice la palabra santa del Señor. El versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, y es la vida eterna. Hablamos también en la carta de Segunda de Tesalonicenses, son versículos que ya hemos estado hablando, leyendo, diciendo, pero tenemos tiempo para hacerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y el versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El desplome del fundamento de la vida, no salir, no socializar, quitarle el derecho a las personas de 60 años, el derecho de una asistencia médica responsable, sacar a los grupos religiosos de sus templos hechos de mano. La aviación, decíamos, un ícono de la ciencia occidental,
del desarrollo moderno. Todo está varado en el mundo. No hay lugares en los hangares para estacionar los aviones. El desplome del símbolo comercial del occidente, la aviación. En este momento de crisis mundial aparecerá el anticristo. Y estamos alegorizando ya no el espíritu del anticristo, como dice Tesalonicenses, sino el mismo anticristo. Todo el mundo completo estará en el temor de la destrucción. Estuvimos viendo capítulos Lucas 21-18, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Miedo completo en todo el mundo, miedo completo de destrucción. Si países como Estados Unidos e Italia, Inglaterra, han sido golpeados en su sistema de salud, y si alguien cree que lo lograrán o que lograrán subsistir, ¿qué diremos de América Latina? Un mundo tercermundista, países tercermundistas donde ya está colapsado el sistema de salud, piel por piel. Del tamaño de un manómetro derribó el avance de la ciencia, la tecnología, la opulencia, las luces de neón, las calles neoyorquinas, las grandes obras arquitectónicas, los grandes emporios de la moda y la diversión. Job capítulo 2 versículo 4 dice: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Vimos también Mateo capítulo 6 versículo 25 y 11 y Filipenses capítulo 3 versículo del 8 al 10. Un enemigo invisible que solo se ve o solo se observa con un microscopio electrónico tiene al mundo de cabeza. Creció la ciencia, creció la tecnología, la Dolce Vita, desproporcionadamente, sin fuerza espiritual, sin códigos morales, la carne y el espíritu en una batalla titánica. Preguntábamos, ¿qué pasará cuando el ser humano se dé cuenta que ya no puede poner su confianza en todo lo que había avanzado científicamente, que ya no le sirve la ciencia, que ya es obsoleta la tecnología para enfrentar a un enemigo silencioso? ¿Qué haría la raza humana? ¿Qué tal que en este escenario mundial aparezca un carismático hombre de talla mundial? Y recordemos que los hebreos también están a la espera de su Mesías. ¿Qué pasaría al mundo actual? Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor se complazca de nosotros en esta época difícil y de pandemia. Cuando Edom caiga, el mundo estará listo para recibir al anticristo y la iglesia será arrebatada. Estuvimos viendo muchas veces el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 30 y 39. Hechos o muchos sufrimientos seguidos, crisis a la salud individual y colectiva, crisis en la economía individual y colectiva, crisis en la salud mental individual y colectiva, crisis de armonía intrafamiliar, violencia, divorcios por el aislamiento, crisis de antisemitismo con falsas teorías conspiratorias, saqueos en países pobres, revolución, anarquía. Se está desplomando la cultura occidental de Edom y de todos sus derivados. Una generación que va en decremento, que va cayendo. Y dicen los que saben, si ves una generación que vive muchos sufrimientos uno tras otro, es porque el Mesías viene pronto, como el agua, suceso tras suceso, evento tras evento. Hablábamos también, Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 24, dice la palabra del Señor: porque luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, entonces vendrá el fin, como dice y como vaticina la palabra del Señor. Separados, la iglesia del Señor ha sido separada en su grupo homogéneo, pero necesitamos estar más unidos que nunca. Las ovejas unidas al pastor, el pastor unido al pastor de los pastores, un cuerpo, una fe, un bautismo, un espíritu, adorando y bendiciendo al Señor en un mismo espíritu, unidos por la fe.
tiempos para convivencia, tiempos intramuros con tus familiares, más cercanos, más íntimos, tiempo para reflexionar sobre el valor de la vida y su objetivo. Proverbios capítulo 3, el versículo 12 dice la palabra del Señor: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Veamos también el libro de Deuteronomio. Es una tarde de verano interesante en el Valle de la Burrá, en nuestro amado país Colombia. Capítulo 8, versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, dice la palabra del Señor. Vamos a ver, podríamos decir de esta forma, beneficios colaterales, tiempo para la reflexión sobre el valor de la vida y su objetivo. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dijo: estoy en tiempo de guerra. Hay un modo, un modelo, planes claros para la batalla. Todo un país entero está en modo guerra, reminiscentes de la movilización que hubo en la Segunda Guerra Mundial. En términos militares, están preparados o están en modo guerra. Necesitamos, amados oyentes, ver lo bueno dentro del oscuro. Ezequiel capítulo 38 y 39 y Zacarías capítulo 14 hablan de la tercera guerra mundial, de Gog y Magog. Una tercera guerra mundial, una guerra titánica, una guerra tremenda. A veces Dios, dicen los que saben profundos en la palabra, acepta permutas parciales con los humanos y con su iglesia. Salmos capítulo 30, versículo 5. Gracias, Señor, tu misericordia es para siempre. Salmos capítulo 30, versículo 5 dice: vos, capítulo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, pero su favor es por toda la vida. No estamos en la tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Si se activaran las armas nucleares del mundo, tan solo la mitad de las armas nucleares del mundo levantarían ceniza y tanto polvo como para oscurecer al mundo por 6 meses. Si retornamos a Dios en lectura bíblica, en principios y la esencia del mundo de la fe, quizás Dios tenga misericordia de este mundo como hoy lo estamos viviendo, social, políticamente y por supuesto eclesialmente. El libro de Apocalipsis, bendito el Señor, el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Si alguien tiene una Biblia a mano puede abrir y comprobar lo que dice la palabra del Señor. El versículo 17 exactamente de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice: yo soy rico. Escúchalo bien lo que dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. El versículo 17 exactamente, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hasta ahí podría decir que era el análisis de mucha iglesia o de muchas denominaciones o de muchas congregaciones. Yo soy rico, nos hemos engrandecido, tenemos en nuestro per cápita $12 millones, pastores ganando sueldo de 30 millones de pesos mensuales. De ninguna cosa tengo necesidad. Si el mundo entero, si todos entendemos el mensaje que Dios ha enviado globalmente y reconocemos nuestra insuficiencia ante el Dios omnipotente, ni la ciencia ni la tecnología ha sido suficiente. Se necesita el contenido realmente espiritual. Quizás Dios acepte la permuta en esta guerra mundial contra el virus. Vayamos a la Biblia, la palabra, el santo libro, el libro que purifica, el libro que santifica, que es como agua para nuestra alma. El Salmo 139 de la palabra del Señor dice el versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿A dónde me oiré de tu presencia? Leeré el 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Muchos millonarios de nuestro globo terráqueo han llamado a sus rabinos, han llamado a sus pastores, han llamado a sus obispos y les han dicho, ¿para dónde nos podríamos escapar? Pero la Biblia dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Salmo 73, Salmo capítulo 73, el versículo 25 dice la palabra del Señor: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me escapo? Libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, el versículo 23, el capítulo 23 mejor, el versículo 24 dice la palabra: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice la palabra del Señor: le respondieron, o le respondió Simón Pedro: Señor. Clásico este versículo. ¿A quién iremos en esta pandemia? ¿A quién iremos en esta soledad? ¿A quién iremos en momentos de crisis? Van más de 1000 infectados en la población colombiana. ¿A dónde iríamos? Y entonces él mismo respondió, el mismo Pedro: tú tienes las palabras de vida eterna que el Espíritu necesita. Tú tienes las palabras. En ese momento se estaban escribiendo las historias de Jesús, la cronología de Jesús. Dice uno de los evangelios que si se escribiera todo lo que el Maestro hizo en el planeta, no cabrían los libros en el mundo. Pero él mismo dice: tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Crónicas de los Apóstoles, capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículo 12, exactamente dice el texto sagrado: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Por eso, ¿a quién iríamos si solamente en Él hay salvación? ¿A dónde huiré de tu espíritu si solo en ti hay salvación? ¿A dónde miré de tu presencia si solo en ti hay salvación y hay esperanza? En ningún otro hay salvación. El libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, que estuvo en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, palabras de vida que entregarnos, palabras de vida que nos dan vida. Ese Moisés estuvo allá arriba en el monte Sinaí y nuestros padres recibieron las palabras de vida, y Dios se encargó de que a través de la Jerusalén se concibiese una Jerusalén celestial y se concibiese al Salvador del mundo, aquel que Pedro dijo: ¿a quién iría si tú posees las palabras del monte Sinaí, que son palabras de vida? El versículo 39 dice: el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon. Y mire lo que dice la Biblia Santa, la palabra del Señor: y en sus corazones, donde hay que circuncidar el corazón, se devolvieron para Edom, se devolvieron para Egipto. Y dice el versículo 40, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este pastor que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Pues le estaba aconteciendo que estaba viendo la gloria del Señor. ¿A dónde podríamos escapar? El Salmo 23, Salmo capítulo 23. Estoy hablando para los adoradores, los que están conectados al Espíritu. El clásico, el Salmo del pastor. Jehová mi pastor. Capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Roma, en Italia, están caminando por entre los muertos. Fueron a un asilo e encontraron a unos ancianos muertos. Pues dice la Biblia, aunque haya en el valle, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Indudablemente, amados hermanos, para la reflexión, el mundo cambió. Llevamos más de 10 días en una cuarentena y el mundo cambió. La pregunta es, si el mundo cambió, yo también cambié. También me he metamorfoseado internamente. Hay una historia que escuché de un rabino. Iba en un taxi y el taxista le preguntó: Señor, ¿qué quiere decir eso que lleva encima de su cabeza? El gorrito aquel, a la usanza judía. Él le dijo: soy hebreo y creo en Dios. Y entonces este taxista le dijo: ¿sabe algo, señor? Con todo respeto que usted se merece, yo no creo en Dios porque yo no veo a Dios, yo no observo a Dios. Entonces este hombre aprovechó la pandemia y dijo: mire, el coronavirus no se ve, pero sí ataca, pero sí está destruyendo. Hoy los hombres tuvieron que creer y tuvieron que confesar que sí hay un soberano sobre nuestra cabeza. Le falló el cálculo a los pronósticos económicos, a la subida del petróleo, a la la dolce vita, a la exageración en la brecha que separa a los ricos y a los pobres. Se había enfriado el amor. Y sigue diciendo entonces que este virus ataca pero no se ve. Hay otro ejemplo acerca de la neurológica o acerca de la ciencia. Dice que un hombre necesitaban operarle su cerebro. Neurología, más o menos es el concepto. Y este hombre inteligente, como pocos, le dijo al cirujano: aceptaré, investigado que es un buen cirujano de la neurología, acepto si antes de quedar anestesiado con una anestesia general y pierda el sentido, lo vea a usted. Y usted, interrumpió el médico: por supuesto que yo voy a hacer la operación, no voy a enviar a mi secretaria o a mi asistente. Y este hombre le dijo: no, necesito verlo a usted y que usted me diga, con la ayuda de Dios lo voy a operar. Oh, hay más de 1000 casos en Colombia por el coronavirus en este instante, en este momento. Y cuando se lee la palabra del Señor y se revisan los tiempos de los tiempos, generalmente cuando viene el azote, el castigo, la severidad de Dios para con el pueblo, para con la nación, podríamos decir Israel, hay 3 decretos según la palabra del Señor que podrían detener el castigo del padre que está azotando a su hijo. El primero sería el arrepentimiento, el segundo sería el amor y el tercero sería la oración. Veamos lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicas, exactamente Crónicas de los Hebreos, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. A su nombre sea toda la gloria. Dice la palabra santa del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, exactamente. A su nombre sea la gloria. Todos se lo saben, son lecturas clásicas, lecturas que se han leído por años, por centurias, en las iglesias, en las congregaciones. El versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser. Dice la palabra del Señor: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. El versículo 13 dice: ahora permanezcan la fe en el Hijo de Dios, permanezca la esperanza y permanezca el amor. Estos tres, este cóctel en uno solo, pero el amor el mayor de ellos sería el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo. Ayer lo hablábamos, lo vaticinábamos: tuve hambre y no me diste, tuve sed y no me diste. Y dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 17,
el versículo 2 exactamente, dice, Mateo capítulo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una interacción entre sus 3 discípulos amados y Jesús de Nazaret. Ayuno, cilicio y ceniza. Lamentaciones capítulo 3, libro de Lamentaciones capítulo 3, el versículo 40, dice la palabra del Señor: examinemos nuestros caminos, escudriñemos y volvámonos a Dios. Esa palabra preciosa. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Es tiempo de reflexión. La raza humana necesita reflexionar. La iglesia necesita reflexionar. Los pastores necesitamos reflexionar. Las ovejas del Señor necesitan reflexionar. Amado Jesús de Nazaret, un día más que trae su afán y el pan nuestro de cada día nos lo has dado. Gracias porque tu misericordia es más grande que la vida y es más grande que los cielos de los cielos y de los cielos. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia del mundo, ten misericordia de los enfermos, ten misericordia de los que están en casa, que están temiendo porque no tienen el pan nuestro de cada día, de aquellos que están en un hospital temiendo lo peor. Te ruego, Señor, que tu pueblo se vuelva a la lectura de la palabra, que se vuelva a la misericordia, al amor, que se vuelva a la oración, a la comunicación contigo. Y si el mundo está cambiando, que la iglesia redireccione las medidas que antes había tomado por medio siglo. Señor, que en este siglo reinante la iglesia reaccione, salgamos o salgan de sus templos elegantes y que se pueda predicar el evangelio. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde huiría de tu espíritu? ¿A dónde me escondería de tu presencia si solamente tú tienes palabras de vida? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden, separados pero más unidos que nunca. Amén. Todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulce soy, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi